Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Agradezco que estén viendo esta presentación. El día de hoy vamos a iniciar con el Journal Club de Semica y bueno, pues es un gusto para mí estar con ustedes y pues vamos a tener una discusión una sesión donde vamos a discutir un artículo, ¿no? O sea, para un artículo que pues me gusta mucho, no es un estudio de vida real y que poco a poco vamos a ir desglosando y pues bueno, esperamos sea de mucha productividad para ustedes y en la siguiente ocasión pues podamos tener un foro en vivo para sesión de preguntas y respuestas y podamos ir discutiendo pues un poco más a fondo. Entonces, bueno, este es el nombre del artículo, es el estudio ANAN, que es un estudio de vida real. ¿Por qué elegí este artículo? Bueno, pues es un tema que me interesa mucho, el asma grave, además el uso de monoclonales, y pues justo es un artículo que habla del uso de estos medicamentos en estos pacientes, que en este caso de benralizumab, y es un estudio de vida real. Un estudio de vida real, pues me parece que es de bastante importancia debido a que, pues muchos pacientes que son incluidos en los ensayos clínicos aleatorizados controlados con placebo de fase 3 regularmente pues no pueden tener criterios de inclusión muy estrictos, entonces podría haber pacientes que se excluyen de esos estudios. Y justo es la importancia de estos estudios de vida real, porque así nosotros podemos ver cómo se comporta, cuál es la eficacia de un medicamento en pacientes que pueden tener pues múltiples comorbilidades. Y bueno, pues vamos a dar inicio y pues una parte importante que a veces podemos dejar de lado pues es el abstract, ¿no? Sabemos que el resumen o el abstract pues es muy importante. ¿Por qué? Porque al final pues uno debe de tener aquí un buen resumen de lo que es su artículo, de lo que es su investigación, porque si nosotros lo vamos a subir a una revista, lo vamos a subir a alguna plataforma para algún congreso, lo que ustedes quieran, pues los revisores, imagínense que tuvieran que leer 50 artículos, pues no, ¿no? Lo que van a fijarse mucho es en el abstract. Entonces, en el abstract nosotros plasmamos muy bien nuestras ideas y lo que tenemos que ver o lo que tenemos que reportar en nuestro estudio de investigación, pues es de gran ayuda para que lo acepten mucho más fácil, ¿no? Entonces, pues no nos vamos a detener mucho en el abstract, ¿no? Regularmente se divide en antecedentes o background, metodología, resultados y conclusiones. Puede haber algunas diferencias, pero bueno, nunca lo dejemos de lado. Y aquí, pues, este abstract de este artículo creo que es bastante adecuado porque nos ponen los resultados principales, que en este caso son pacientes con asma grave tratados con benralizumab. Te ponen el grupo, ¿no? Para que tú vayas viendo qué tipo de población van a abordar en este artículo, la metodología de cómo hicieron este estudio y pues los antecedentes que ya conocemos, ¿no? De asma grave y podemos poner ahí el mecanismo de acción del medicamento, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la introducción de este artículo donde en el background, ¿no? O introducción, pues claro que nos hablan perfectamente de lo que es el asma grave, ¿no? Cómo podemos identificarla. Sabemos que representa del 5 al 10% de la población que tienen asma, perdón. Entonces, si bien es un bajo porcentaje de pacientes, afortunadamente, eh, pues son los pacientes que pueden tener incluso más exacerbaciones, que pueden utilizar más recursos asociados a la salud, que pueden estar visitando más frecuentemente urgencias, los que pueden tener un mayor deterioro de calidad de vida, una menor función pulmonar y que bueno, sabemos que pueden generar bastante complejidad al tratarlos, ¿no? Entonces, bueno, esto los autores nos lo ponen aquí muy bien y por supuesto, si vamos a hablar de un medicamento que es en este caso benralizumab, pues claro que se pone el mecanismo de acción. Y recordando el mecanismo de acción, pues es un anticuerpo monoclonal que va dirigido a la subunidad alfa del receptor de interleucina 5 y que por supuesto va a bloquear que la interleucina 5 se una a su receptor y por un doble mecanismo de acción hace que los macrófagos y células natural killer pues se haga una citotoxicidad mediada por anticuerpos
y pues los eosinófilos mueren por apoptosis, ¿no? Entonces, bueno, se depleta por completo los eosinófilos y es de gran beneficio en aquellos pacientes que tienen asma grave e inflamación eosinofílica. Y bueno, eso es a manera, digamos, como de introducción, nos los ponen bastante bien los investigadores y ahora vamos a ir a la parte como, pues, importante de la metodología, que en este caso es el diseño del estudio. Esta es la parte más importante de cualquier protocolo o estudio o investigación que vayamos a hacer, porque si nosotros tenemos una pregunta de investigación muy bien elaborada, objetiva, ¿no? Que esté relacionada con una hipótesis que tenga magnitud y dirección y que esto a su vez esté relacionado con un objetivo principal, pues bueno, esto nos va a dar bastante ventaja en que podamos tener resultados válidos y se haga una investigación o un protocolo de investigación adecuado. Entonces, en este caso, pues los autores nos ponen su diseño de estudio, donde por supuesto nos ponen el número de identificación de clinical trials, incluso ellos le pusieron un nombre que es el estudio NANKE, que con eso pues puede ser fácil de identificar. Y bueno, es un estudio multicéntrico, ¿no? Hecho en Italia, varios hospitales de ese país, observacional y retrospectivo, ¿no? Que sabemos que puede ser una de las limitantes, que es bien importante saber siempre las limitantes de los estudios que vamos a publicar y de tipo cohorte. Y aquí nos dicen que incluyeron pacientes con asma grave eosinofílica que habían empezado tratamiento con benralizumab y siempre va a ser importante poner el periodo, ¿no? El periodo donde tú vas a estar evaluando las variables que estás recolectando. Eso es sumamente importante para saber, pues cuánto duró tu estudio. En este caso, pues fue un estudio de 12 meses y los investigadores pues lo ponen perfectamente bien. Además van a poner los criterios de inclusión, ¿no? este, que podemos ir viendo por acá en el artículo y con los criterios de inclusión nosotros podemos ir sacando conclusiones. Si con este estudio nosotros vamos a ver la eficacia de un medicamento y te ponen que los criterios de inclusión son pacientes arriba de 18 años, bueno, pues las conclusiones de este estudio o que tú saques con referencia a los resultados, pues no van a ser válidos en población pediátrica, ¿no? Porque no, basándote en este estudio, pues no puedes sacar esas conclusiones simplemente por los criterios de inclusión. Y esos criterios de inclusión nosotros los podemos ver desde el abstract, ¿no? Entonces, a lo mejor, si tú desde el abstract estás viendo qué población están incluyendo, pues ya te puedes ahorrar leer por completo el artículo porque no es la población que tú estás tratando, ¿no? Si estás viendo población pediátrica, población adulta o qué sé yo. Entonces, bueno, aquí nos los ponen bastante bien. Además, nos ponen que siguieron los principios éticos de la Declaración de Helsinki, ¿no? Que sabemos que es bien importante estar poniendo siempre y que nos van a pedir en cualquier revista, en cualquier comité de investigación, donde vayamos a incluir nuestro estudio. Y bueno, la población de estudio, aquí es donde desglosan mucho más los criterios de inclusión. Como vemos, son pacientes a partir de 18 años que tengan diagnóstico de asma grave. Y aquí te ponen la definición de asma grave, ellos que consideraron que sería asma grave y que al menos tuvieran 3 meses de estar en tratamiento con benralizumab. Y aquí incluso pues te ponen la dosis, ¿no? Sabemos que la dosis de benralizumab son 300 miligramos subcutáneos cada 4 semanas, las primeras 3 dosis y posteriormente cada 8 semanas. Y los outcomes y las variables, pues por supuesto que aquí te dicen cómo hicieron la recolección. Es bien importante eso también, siempre, siempre, siempre tenemos que ver cómo hicieron esa recolección. Usaron un formulario, una hoja de recolección de datos impresa, tenían una recolección electrónica, ¿no? Si los pacientes tenían que estar reportando exacerbaciones, pues a lo mejor lo hacen desde una aplicación, ahorita ya es muy común que se haga eso, ¿no? Hay que aprovechar la tecnología. Entonces, en este caso, pues es bien importante saber cómo estaban haciendo las recolecciones y aquí te pone que cada hospital tenían sus charts, sus tablas, ¿no? Para ir recolectando en su práctica clínica y recuerden que ellos lo hicieron de manera retrospectiva. Entonces, el primary endpoint, ¿no? En este caso, o el objetivo principal, pues es ver qué características tenían los pacientes que estaban siendo tratados con benralizumab. ¿Y por qué es importante? Porque querían ver, pues, cómo se comportaba, cuál era la eficacia de este medicamento en un escenario de vida real, donde no van a estar así estrictamente los pacientes
como en un ensayo clínico aleatorizado, donde tienen visitas pues casi así obligatorias, ¿no? Cada 4 semanas y cada cierto tiempo se le hace una prueba de función pulmonar o FEN o medición de los eosinófilos, sino un estudio de vida real justo es eso, cómo nosotros estamos tratando a los pacientes en la práctica clínica diaria y por eso son de importancia porque podemos ver pacientes eh, con múltiples comorbilidades. Entonces, bueno, aquí el objetivo principal es describir las características de estos pacientes, ¿no? Al principio de la recolección y que esto duró por un periodo de 12 meses, ¿no? Bueno, siguieron al paciente o vieron sus características 12 meses de seguimiento desde que iniciaron el tratamiento con benralizumab y ellos lo vieron de manera retrospectiva. Y aquí pues perfectamente ponen las comorbilidades, ¿no? Que sabemos que es bien importante, incluso puede haber pacientes aquí que se hubieran excluido de los ensayos clínicos, como pacientes con EPOC, pacientes con pólipos, pacientes a lo mejor con problemas cardiovasculares, con reflujo, ¿no? O sea, es bien importante todo esto los estudios de laboratorio, el número de exacerbaciones que habían tenido eh, pues antes de iniciar el tratamiento con benralizumab, e incluso ellos te describen perfectamente qué consideraron una exacerbación. Siempre tus variables al momento de plasmarlas en un protocolo, en la medida de lo posible, tienen que ser medidas objetivamente. Si tú tienes alguna medición objetiva, es muy poco probable o disminuye la probabilidad de tener sesgos, ¿no? Entonces, tú al no tener estos sesgos, le das más validez a tus resultados. Entonces, aquí perfectamente ellos ponen qué definieron como exacerbación y qué definieron como exacerbación grave, ¿no? Que es algo que seguramente pues también les pidieron al momento de publicar esto o al momento de tenerlo en un comité. Y también pues vieron qué medicaciones estaban tomando, cómo era su prueba de función pulmonar y cómo las midieron, ¿no? Cada cuándo y también pues los Patient Report Outcomes que sabemos que son bastante importantes y en este caso pues utilizaron escalas o cuestionarios validados que incluso pues seguramente ya ustedes conocen, que es el cuestionario ACT y el cuestionario AQLQ para calidad de vida. Entonces, bueno, es muy importante en la medida de lo posible tú describir tus variables y que sean de manera objetiva. Si nosotros estamos midiendo de manera objetiva, pues eso le va a dar mayor validez a los resultados. Y en este caso los investigadores pues me parece que lo ponen adecuado, ¿no? En el artículo y para evitar pues algunos sesgos. Y disculpen, aquí les cambié de página. De los objetivos secundarios, pues por supuesto que aquí además te ponen pues otras variables que pues son de interés en pacientes con asma grave, que es la población que están estudiando, que son pues cómo se disminuyeron los esteroides sistémicos, cómo mejoró la función pulmonar, cómo cambió el número de exacerbaciones, cómo cambiaron los cuestionarios de control de asma y de calidad de vida, también qué tantos recursos de salud utilizaron. Entonces, bueno, son perfectamente aquí explicadas, ¿no? Las variables como objetivos secundarios. Y en este caso, si bien ya las estaban describiendo al inicio, este es cómo fue el cambio a partir de 12 meses que iniciaron el tratamiento con benralizumab. E hicieron un análisis post-hoc de estos pacientes, ver cómo se comportaban también, y ellos lo dicen perfectamente aquí, cómo se comportaba la eficacia de este medicamento en pacientes que tienen asma grave y además obesidad, y también pacientes que eran alérgicos y no alérgicos, ¿no? Sabemos que benralizumab es para inflamación eosinofílica, pero es bastante frecuente encontrar pacientes que tienen inflamación mixta, alérgica y eosinofílica, ¿no? En específico en pacientes con asma grave. Entonces ellos también quisieron hacer este análisis y aquí lo plasman perfectamente. En cuanto al análisis estadístico, pues por supuesto que es importante saber cómo estás analizando tus variables, ¿no? Cómo vas a saber que esto es estadísticamente significativo, la diferencia entre tus variables, ¿no? A lo largo del tiempo. Y por supuesto que hay un cálculo de tamaño de muestra. Me parece importante mencionar esto porque el cálculo de tamaño de muestra en algunos estudios de vida real no se hace como es un muestreo probabilístico de casos consecutivos, ¿no? O sea, de los que les vaya llegando hacia la consulta,
Y a lo mejor en medicamentos nuevos, pues puede ser que no requieran de un cálculo de tamaño de muestra, simplemente a lo mejor quieren describir a los pacientes y ahí no sería necesario. En este caso, pues sí, hicieron un cálculo de tamaño de muestra que les tomó de 160 pacientes y ahorita vamos a ver que, bueno, si lo reclutaron, fueron un total de 200, bueno, más de 200 pacientes. Y al final, pues bueno, tenemos que ver en cuanto a las estadísticas, dependiendo su distribución de las variables, pues ver si van a ser estadística paramétrica, no paramétrica, y pues está perfectamente bien descrito aquí en el pues en la metodología que utilizaron, en el caso de ser medianas, ¿no? Y rangos intercuartílicos, en caso de que tengan distribución normal, pues promedio y desviación estándar, y pues si vas a hacer comparaciones por ahí de algunos porcentajes o de algunas, dependiendo los tipos de variables, pues sabemos que hay algunas mediciones que se pueden hacer y eso siempre hay que plasmarlo en el artículo y bueno, aquí el artículo pues lo plasma creo yo, en general, pues bastante bien. Ahora vamos a ir directo a los resultados, que muchas veces es donde empezamos a leer el artículo y ya si somos como muy expertos en el tema, ¿no? Y demás, pero yo siempre considero que viendo la metodología, si la metodología es muy buena, nosotros podemos irnos a los resultados con una mejor perspectiva, porque así sabemos que también estuvo hecho el estudio y que no. A veces asumimos que por estar publicado en ciertas revistas, pues ya es un estudio excelente y pues muchas veces nos podemos dar algunas sorpresas. Y bueno, en cuanto a los resultados, pues aquí perfectamente los doctores y doctoras nos dicen el periodo de recolección de los datos, cuántos pacientes incluyeron, al final cuántos terminaron o cuántos cumplieron por completo los criterios de inclusión. En este caso nos dicen que 205 pacientes de los 218 que tenían en un principio y te da un total de 94% de los pacientes, ¿no? Aquí podemos ver. En este caso no ponen digamos, un diagrama de flujo que es bastante común encontrar en algunos ensayos clínicos. Porque en los ensayos clínicos, algo que le da bastante validez interna a tu estudio es que tú no tengas más del 20% de pérdidas. Entonces, ¿por qué tú tienes que tener un buen control y, digamos, tienes que tener estrategias para que tus pacientes no se vayan perdiendo a lo largo del seguimiento? ¿No? Entonces, por eso ustedes van a ver en los ensayos clínicos, pues algunos diagramas que, donde ustedes les van a ir diciendo cómo pueden ir o cómo fueron perdiendo seguimiento los pacientes, ¿no? Por algunas razones, hay algunos que ustedes saben, pues simplemente se pierden, ¿no? Otros, pues si tienen alguna reacción adversa al medicamento, pues lo suspenden, ¿no? Otros, pues se cambian de domicilio, qué sé yo, ¿no? Entonces siempre las pérdidas, pues las tenemos que ir poniendo pues en nuestro estudio. En este caso, pues al no hacer un ensayo clínico aleatorizado o una cohorte, algo así de manera prospectiva, pues simplemente no le solicitaron ese diagrama, pero ponen que al final 205 pacientes fue la muestra final en el estudio. Y, perdón, y bueno, pues al final, perdón, empiezan los resultados, donde tenemos que empezar siempre con las características demográficas que van a tener nuestros pacientes, nuestra población. En este caso, pues sabemos que son pacientes con un promedio de edad de 55 años. Si nosotros ponemos en contexto, pues la verdad es que es bastante frecuente, ¿no? Bastante frecuente como este grupo de edad en pacientes con asma grave, ¿no? Generalmente siempre los ensayos clínicos, estudios, como que este es el grupo de población donde mayormente encontramos los pacientes con asma grave y bueno, coincide aquí con este estudio, 61.5% de mujeres, igual creo yo en los ensayos clínicos de pacientes con asma, ¿no? Y en los estudios siempre hay un poquito de mayor porcentaje de mujeres. Y también, por ejemplo, aquí pues era una parte de los análisis,
cómo se va a hacer esta comparación entre pacientes obesos y con sobrepeso, ¿no? Y en este caso, pues ponen el porcentaje de pacientes que tenían esta condición, además pacientes que eran fumadores y no fumadores, ¿no? Si eran alérgicos a ciertos aeroalergenos, también aquí te ponen, pues, cuántos eran alérgicos al ácaro, a epitelios de mascota, a hongos, ¿no? Entonces, bueno, aquí les desglosan bastante bien las características de los pacientes, ¿no? Y tú con esto, o nosotros con esto podemos ir sacando conclusiones de qué tipo de población estaban viendo y pues con esto podemos ver la eficacia de este medicamento en cierta población, ¿no? Entonces, siempre los resultados y irnos directo también hacia las características de los pacientes. Y aquí describen muy bien las comorbilidades, que sabemos que es una de las o digamos el objetivo principal de este estudio, ¿no? ¿Qué características tenían los pacientes que estábamos tratando con benralizumab? Y también, por supuesto, las características del laboratorio. Sabemos que benralizumab se puede utilizar a partir de 150 eosinófilos y aquí te ponen que la mediana de eosinófilos de estos pacientes eran de 580, ¿no? Ya con esto nos podemos ir ampliando nuestra perspectiva, podemos ir viendo qué resultados podemos ver. Entonces, si la mediana de eosinófilos era de 580, con rangos intercuartílicos de 400 a 850, pues sabemos que los pacientes estaban bastante o tenían bastante inflamación eosinofílica, ¿no? Entonces, pues podemos ir más o menos eh, atinándole que seguramente les fue súper bien a los pacientes al tener este control de eosinófilos. Si nosotros queremos saber cómo le va a los pacientes que tienen menos eosinófilos, 150, 140, pues bueno, a lo mejor no, este no es el estudio ideal, ¿no? Nosotros a lo mejor tenemos ahí un paciente con ciertas características que a lo mejor decimos, pues no encaja tanto en la población que vieron en este estudio, ¿no? Entonces, pues a lo mejor este no es el estudio que tengo que leer para el paciente que yo tengo, los pacientes que yo tengo. Entonces, bueno, aquí ponen perfectamente, pues, el conteo de eosinófilos que tenían y también cuántos tenían dosis altas de esteroide inhalado, cuántos tenían uso crónico de esteroide sistémico. Y para no llevarnos tanto tiempo en el texto, pues siempre va a ser muy, muy fácil y más rápido y práctico poner una tabla de las características demográficas. Siempre nosotros las tablas tenemos que ver que tengan un título, qué nos están queriendo decir en las tablas, qué nos están queriendo escribir y que sean bastante explícitas y bastante sencillas de leer, ¿no? Si nosotros tenemos una buena tabla, pues simplemente incluso podríamos ahorrarnos el texto y ver solamente la tabla en el caso de las características demográficas. Y aquí pues ponen perfectamente lo que hemos estado comentando, ¿no? El promedio de edad, 55 años, ¿no? 61% de mujeres, qué características había de la población en cuanto a peso y sobrepeso, tabaquismo, y aquí vemos las comorbilidades, ¿no? Sabemos que el objetivo principal era ver las comorbilidades de los pacientes, ¿no? ¿Qué características tenían? Y aquí pues nos las desglosan bastante bien con los porcentajes. Y aquí incluso, por ejemplo, podemos encontrar pacientes que a lo mejor se hubieran excluido de los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, pacientes con apnea obstructiva, 10 pacientes, ¿no? Esos 10 pacientes no se hubieran incluido, pacientes con pues alguna enfermedad cardiovascular, con algunas otras comorbilidades que podían ser secundarias al uso crónico de esteroide sistémico, ¿no? Hipertensión, osteoporosis, catarata, bronquiectasias, ¿no? 6 pacientes, ¿no? Nada despreciable y bueno, bastante frecuente, pero no es nada raro que pues, los pacientes que tienen asma grave, algunos podemos encontrar algunos que tengan bronquiectasias, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos ponen perfectamente las características demográficas de los pacientes y cuántos pacientes habían tenido exacerbaciones 12 meses antes de haber iniciado benralizumab, dependiendo su gravedad, leve, moderada o grave, ¿no? Incluso, pues vean, eran pacientes que tenían 40%, casi la mitad habían tenido una o más exacerbación, graves antes de iniciar benralizumab, pero, pues vean, todos evidentemente tenían asma grave y pues 92% se seguían exacerbando, ¿no? Antes de los 12 meses. Y bueno,
Aquí igual nos ponen las exacerbaciones, ¿no? Cuántos habían tenido y posteriormente cuántas tuvieron después a los 12 meses, que ahorita mejor lo vamos a ver un poquito más adelante en cuanto cuando lleguemos a la discusión o incluso cuando tengamos gráficas que son muchísimo más fáciles de leer que estar leyendo todo el texto. Y bueno, aquí los parámetros, ¿no? Sabemos de los, bueno, de cómo eran adherentes a la aplicación de benralizumab, cómo fueron disminuyendo los estudios de laboratorio y demás. Y aquí te ponen, pues, la media de duración del tratamiento, ¿no? Al menos 9.8 meses era la mediana de duración de tratamiento de los pacientes y hubo pacientes, o más bien el rango intercuartílico, la mayoría de los pacientes estaban entre 6 meses y 13.9 meses de tratamiento, ¿no? Y en cuanto al conteo, ay, perdón, les cambié, vamos un poco más abajo. Y en cuanto al conteo de eosinófilos y de IgE, pues sabemos que por el mecanismo de acción de este caso de benralizumab, pues depleta por completo los eosinófilos y aquí los pacientes, pues claro que tuvieron un descenso marcado de los eosinófilos, incluso llegaron a cero y pues todos los pacientes tuvieron cero, ¿no? Y esto desde las 16 semanas, algunos desde antes, pero a partir de las 16 semanas todos los pacientes tuvieron cero sinófilos una vez que fueron tratados con benralizumab y pues eso es bastante, bastante valioso para nosotros ir monitorizando a los pacientes. Aquí hay otra tabla donde podemos ver las características de los pacientes, ¿no? En este caso, pues cuántos estaban con dosis altas de esteroide inhalado, con dosis bajas, con dosis medias, ¿no? ¿Cuántos tenían triple terapia? El 50% tenían triple terapia, no todos, ¿no? Entonces, eso es bien importante también tenerlo en cuenta. La mayoría, pues el 87.3% estaban con dosis altas de esteroide inhalado, algunos estaban con dosis medias y unos estaban con dosis bajas. Estaría interesante saber, en el texto no mencionan por qué algunos pacientes tenían dosis bajas. Lo que podría yo pensar es que a lo mejor pues ya tenían uso crónico de esteroide sistémico y tenían eventos adversos, ¿no? Ahí bucofaringeos que a lo mejor por eso no tenían dosis tan altas de esteroide inhalado, pero bueno, o tenían alguna reacción, alguna otra reacción adversa y por eso pues no estaban utilizando, pero eran pocos pacientes, ¿no? Eran solamente tres pacientes, que es 1.5%. Aquí te dicen que el 28% pues había utilizado algún biológico previo, eso también es bien importante porque sabemos que los pacientes que les estamos haciendo switch de biológico pues podrían tener o podrían ser un poco más difíciles de tratar o responder al tratamiento con el nuevo biológico. Entonces aquí pues casi la tercera parte estaban en tratamiento con un biológico previo y aquí te ponen cuáles eran el switch, ¿no? Omalizumab, otros habían tenido mepolizumab y les hicieron el cambio y otro había tenido incluso omalizumab, después mepolizumab y después le cambiaron a benralizumab. Aquí te ponen el promedio del FEB1 probroncodilatador que tenían los pacientes, ¿no? De 2 litros, con una desviación estándar de 0.8 y sí, una desviación estándar que siempre va a ser importante, pues que nosotros pongamos bien, cómo estaban las características de los pacientes. Si se fijan también en el ACT, pues estaban bastante descontrolados los pacientes, ¿no? Tenían en promedio un ACT de 14.7, ¿no? Con una desviación estándar de 4.7 puntos, ¿no? Incluso algún paciente por ahí tenía 10 puntos en su ACT, entonces pues sí estaba, pues un poquito descontrolado, ¿no? Eso lo podemos ver en las características del laboratorio, las exacerbaciones y aquí podemos ver en el texto, y de hecho ahorita los vamos a ver en una gráfica más adelante, pues esto es bastante valioso, ¿no? 81% de los pacientes tuvieron cero exacerbaciones una vez que iniciaron benralizumab. Va de la mano con los ensayos clínicos previos donde, pues sí, justo el porcentaje es muy similar, ¿no? Incluso 75% de los pacientes tenían cero exacerbaciones y coincide con la población. Por ejemplo, aquí que mencionan los estudios o los ensayos clínicos previos de benralizumab, pues los pacientes, por ejemplo, que tenían eosinófilos arriba de 302 o más exacerbaciones en el último año, pues eso se redujo esos pacientes, el 75% tuvo cero exacerbaciones. Entonces, de ahí se sacaron predictores de buena respuesta.
Y en este caso, y creo que los mencionan aquí los autores posteriormente en el texto, pues coincide con lo que ellos encontraron, ¿no? Entonces podemos sacar de conclusión, al menos en este estudio, que por las características de la población que incluyeron, pues coincide que las exacerbaciones se redujeron marcadamente en pacientes que tenían eosinófilos arriba de 300. A partir de 150 puedes utilizar Benra, pero a partir de 300 es un predictor de buena respuesta. Si tenían poliposis nasal y si tenían dos o más exacerbaciones o uso crónico de esteroide sistémico, ¿no? Entonces, en este caso, pues coincide el porcentaje, ¿no? En cuanto a exacerbaciones, 81% de los pacientes lograron estar con cero exacerbaciones y eso es bastante importante. Y solamente 9 pacientes, 24.3%, tuvieron un evento o una exacerbación grave pues en ese periodo. Y también en cuanto al uso crónico de esteroide sistémico, no todos los pacientes, recuerden que eran 205, solamente 53 tenían uso crónico de esteroide sistémico y pues bueno, aquí también documentaron que 44%, ¿no? Lograron cualquier reducción del uso de esteroide sistémico, ¿no? Y eso creo que pues es bastante valioso. Entonces, ¿qué tenemos que analizar en el artículo? Pues sí, el texto y además las gráficas y ver que coincidan con los objetivos que nos estaban planteando. En este caso, querían ver cómo era la eficacia de benralizumab en pacientes con asma grave eosinofílica en un escenario de vida real. Y en este caso, pues, ¿cómo medimos la eficacia de los anticuerpos en cuanto a reducción de exacerbaciones, en cuanto a mejoría de la función pulmonar, en cuanto a uso crónico de esteroides, a reducción del uso crónico de esteroide sistémico y también a la mejoría del control de asma, en este caso medido por algún cuestionario, ya sea ACT, ACQ5 o ACQ6. Entonces, bueno, hasta el momento parece que el artículo pues sí nos va llevando de la mano con sus objetivos. Pero bueno, vamos a desglosarlo un poco más para ver un poquito más sobre en la discusión. Y bueno, pues aquí vamos a ver la figura número 1, donde aquí nos dicen qué porcentaje de pacientes había tenido exacerbaciones graves, ¿no? Entonces aquí nos ponen en el título distribución de los pacientes por el número de exacerbaciones en 12 meses previos antes de haber iniciado benralizumab. Si se fijan, 59.7% habían tenido una exacerbación grave, ¿no? Y más de 3 exacerbaciones graves. Digo, perdón, 59.7% no habían tenido una exacerbación grave, pero sí habían tenido exacerbación y el 15.3% habían tenido 3 o más exacerbaciones graves. Entonces, si de esas características de los pacientes lograron que 81% hubieran tenido cero exacerbaciones 12 meses después de haber iniciado el tratamiento, pues bueno, creo que lo hace bastante valioso. Y ahora vamos a ver esta gráfica. Aquí nos ponen la mediana del conteo de eosinófilos. Si recuerdan, estaba en 580. Aquí ponen pues justo el punto, ¿no? Por aquí a los 580. Y vean, desde las 16 semanas ya todos los pacientes tenían cero eosinófilos y así se mantuvo durante las 48 semanas de seguimiento de los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo expresan perfectamente bien en una figura, en una gráfica. Y eso es algo que también nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos analizando el artículo, ver que las gráficas nos estén diciendo lo que nos están exponiendo en los resultados escritos. Y bueno, para no meternos pues mucho más en el texto, ¿no? Para no hacer esto muy tedioso y cansado, vamos a ir a la función pulmonar y al control de asma, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que en este caso, pues cómo era la característica de la función pulmonar en los pacientes, la acabamos de ver en la tabla, y aquí nos ponen que la mediana de mejoría o de función pulmonar, pues fue de 300 mililitros en el FEV1 broncohilatador, ¿no? Entonces creo que es bastante valioso estos resultados. Sabíamos que en promedio tenían un puntaje de 14 en el cuestionario ACT, y aquí podemos ver, ¿no? Aquí nos dicen en el texto que los pacientes que tenían un cuestionario ACT mayor de 20 fueron incrementando en un 16% de los pacientes, y aquí te van poniendo el número de semanas y aquí podemos ver
que el 81% de los pacientes a las 48 semanas ya tenían un puntaje de ACT mayor o igual a 20, que eso traduce que tienen un buen control de asma. Entonces, bueno, pues eso coincide con los pacientes que no se exacerbaron, ¿no? 81% de los pacientes lograron tener un cuestionario de ACT normal o un buen control de asma. Y nos vamos a ir directo al análisis de alérgicos y no alérgicos, pues sabemos que es algo que nos va a interesar bastante. Ay, perdón, les cambié de página. Donde, pues aquí podemos ver que el 41% de los pacientes eran alérgicos y el 58.5% de los pacientes eran no alérgicos. Y para no leer por completo el texto, pues podemos ver que los pacientes alérgicos lograron disminuir también el uso de corticosteroides sistémicos. Tener en cuenta y una limitante es aquí, por ejemplo, la N pues era bastante pequeñita, ¿no? En el caso eran 5 pacientes que eran alérgicos y que además tenían uso crónico de esteroide sistémico. Entonces, con base en esto no podemos sacar una conclusión, digamos que necesitamos más tamaño de muestra, pero bueno, para eso este medicamento pues ya tiene algún ensayo clínico donde se haya hecho o se haya buscado este objetivo solamente como objetivo principal y con ese pues podemos sacar conclusiones, pero con este estudio no podíamos sacar, por ejemplo, que benralizumab es efectivo para disminuir el esteroide sistémico en pacientes con asma grave y que además tuvieran inflamación alérgica e inflamación mixta, ¿no? O sea, sabemos que sí puede ser efectivo, pero basándonos solamente en este artículo no podíamos decir o sacar esta conclusión. Simplemente aquí los investigadores hicieron este análisis y pues a ellos lograron ver que sus pacientes pues sí lograron tener una reducción del uso crónico de esteroide sistémico en este caso. Y también, por supuesto, disminución de las exacerbaciones, y aquí no nos van diciendo en el texto que no hubo una mayor diferencia entre alérgicos y no alérgicos en los dos pacientes o en los dos tipos de pacientes, fue bastante efectivo. Nos vamos a ir a algo un poco más ameno, ver las gráficas, no antes de pasar a la discusión, porque si no se va a hacer esto muy tedioso viendo solamente el texto. Entonces, bueno, vamos a ver esta gráfica donde nos están poniendo que el paciente, cuántos tuvieron exacerbaciones. Si recuerdan, el 81% no tuvo exacerbaciones y aquí no los expresan. 158 pacientes no tuvieron exacerbaciones una vez que iniciaron el tratamiento con benralizumab, ¿no? Pues bastante buen porcentaje, bastante buen número. Imagínense todo lo que cerraron. Y pues solamente 13 pacientes tuvieron una o más exacerbaciones leves, 18 pacientes tuvieron uno más exacerbaciones moderadas y 9 tuvieron uno más exacerbaciones graves, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que siempre va a haber pacientes que pueden tardar en responder, ¿no? Entonces, pues ningún medicamento es perfecto y claro que, pues aquí hubo todavía 9 pacientes que se exacerbaron y tuvieron una exacerbación grave, entonces hay que tener en cuenta. Y al momento de hacer la tasa anual de exacerbaciones, que es una buena medida de asociar estas exacerbaciones, aquí te ponen, ¿no? En la gráfica B, eh, digamos que antes de iniciar el tratamiento con benralizumab, tenían aproximadamente 4 exacerbaciones al año todos los pacientes. Y al momento que iniciaste benralizumab y 12 meses después, en ese periodo, ya que tú los mediste, los pacientes, las exacerbaciones se redujeron en un 93.3%. O sea que se exacerban menos de una vez en todo ese periodo de 12 meses y coincide con el porcentaje que ellos nos están diciendo. 81% de los pacientes no se exacerbaron ni una sola vez. Y en cuanto a las exacerbaciones graves, recuerden que antes de iniciar el benralizumab, pues más o menos los pacientes tenían una exacerbación grave al año. Y eso se redujo al 94.5% a tener menos de 0 exacerbaciones, digamos que si englobamos a todos los pacientes, por eso se llama tasa anual de exacerbaciones, porque estamos englobando ahí a todos los pacientes a grandes rasgos por hablar de una tasa. Y bueno, la mediana de uso de corticosteroides sistémicos, sabemos que aquí 56%, si no mal recuerdo, de los pacientes tuvo alguna reducción. Entonces aquí nos ponen muy bien en la figura, ¿no? Donde te ponen la dosis inicial, ¿cuál era? De 10 miligramos día, el equivalente a prednisona. Y te ponen el rango intercuartílico, que había pacientes que tenían 5, ¿no? Miligramos, dosis bajita, a 25 miligramos al día de prednisona, pero al final de cuentas, pues era uso crónico de esteroides
corticosteroide sistémico y es una de las cosas que tenemos que ver al evaluar la eficacia de estos biológicos. Entonces, bueno, pues aquí se redujo en un 56% esa dosis. Incluso ya había pacientes que hasta tenían cero dosis de prednisona y el rango intercuartílico más alto pues era de 10 miligramos al día de prednisona. Al final, aquí hacen el análisis de obesos y no obesos o sobrepeso, ¿no? De esos pacientes que tienen ahí el índice de masa corporal pues un poquito alto. Entonces, pues vieron que independientemente de si tenían sobrepeso, tenían obesidad, pues esos pacientes les iba de todas maneras bien en cuanto a la disminución de las exacerbaciones, ¿no? Entonces, pues eso es bastante valioso. Y aquí vamos a ir por último a esta última gráfica donde pues nos hablan de la función pulmonar, que ya lo hemos visto en el texto. Si se fijan aquí porque les fui desglosando pues un poco más el artículo, pero pues podríamos haber visto las gráficas y a lo mejor nos ahorrábamos por completo el texto, pero bueno, hay que hacer este ejercicio para ver cómo tenemos que ir analizando un artículo paso por paso. Entonces, aquí, por ejemplo, la mediana de FEB1, si recuerdan, era de 2, ¿no? Si no mal recuerdo, de 2 litros. Y pues cómo fue incrementando a partir de las 4 semanas. Aquí en el eje de las X nos ponen las semanas y en el eje de la Y los litros del FEB1 broncodilatador y cómo este fue mejorando y así se mantuvo hasta las 48 semanas que fue el tratamiento con benralizumab. La mediana de ACT, si recuerdan, era de 14, ¿no? Y desde las 16 semanas, vean, ya los pacientes sobrepasaron la línea del 20, que era que nos traduce que estaban controlados. Entonces, pues bueno, aquí si se fijan en el seguimiento de las 48 semanas, pues ya estaban en un ACT de 21 y hasta 22 en una mediana de todos los pacientes. Y en cuanto a la FBC, pues aquí igual nos están poniendo los cambios, ¿no? Donde pues sí, incluso en las primeras 4 semanas por ahí bajó un poquito y después se fue estabilizando hasta a las 48 semanas, pues subir un poquito apenas de la mediana que era de 2.8 cuando empezó de cuando o antes de que tuvieran el tratamiento con benralizumab. Y bueno, así es como pues, tenemos que ver los resultados de los estudios, ¿no? Nosotros primero tenemos que ver los criterios de inclusión, ver qué población nos están poniendo, con base en las características demográficas podemos ir sacando conclusiones y tenemos que ver el objetivo principal y los objetivos secundarios de qué nos quieren decir aquí los investigadores y en los resultados pues nos fueron plasmando la mejoría de los pacientes en cuanto a las variables que ellos estaban midiendo. ¿Y cuáles eran las variables más importantes? Pues las exacerbaciones, el uso de esteroide sistémico, el cuestionario ACT, la función pulmonar y también el control de asma y también pues cómo fue disminuyendo los parámetros de laboratorio. En este caso, pues al ser pacientes con asma grave eosinofílica, pues el conteo de eosinófilos. Probablemente hubiera sido interesante ver cómo se comportó el feno, pero bueno, ellos decidieron no medir esa variable y sabemos que la inflamación eosinofílica no solamente se puede medir por feno, también en este caso, pues por el conteo de eosinófilos periféricos. Y bueno, para darle como cierre a todo esto, estos resultados nosotros lo tenemos que ver en la discusión y tiene que correlacionarse. Y aquí los investigadores perfectamente ponen en la discusión que este estudio es de importancia debido a que es la cohorte más grande de pacientes tratados con benralizumab en un escenario de vida real y empiezan a hacer las comparaciones de sus porcentajes que obtuvieron en cuanto a mejoría de función pulmonar y uso de corticosteroides sistémicos y mejoría de exacerbaciones y lo comparan con estudios previos, ¿no? Entonces nos vamos un poco más a la discusión donde aquí podemos ver donde ponen los estudios previos de otros pacientes en un escenario de vida real, donde cómo disminuyeron las exacerbaciones. Aquí, por ejemplo, las comparan, ¿no? Con un estudio de Cavanagh y colaboradores, ¿no? Donde ellos documentaron pues un 72% de la reducción de las exacerbaciones y aquí recuerden que ellos tuvieron en un 81% de los pacientes cero exacerbaciones. Y aquí los que les mencionaba anteriormente, ¿no? Ya se sabían predictores de buena respuesta de pacientes para ser tratados con benralizumab, eosinófilos arriba de 300, asma de inicio en la edad adulta, poliposis nasal, uso crónico de esteroides sistémicos. Entonces, bueno, ellos pues lo ponen en la discusión. Nuestra población era
tenía prácticamente, o en su mayoría tenían esos predictores de buena respuesta. La mediana de eosinófilos era de 580. Vean aquí, por ejemplo, el 53% de los pacientes tenían asma de inicio en la edad adulta con un promedio de 38,9 años, ¿no? A los 40 años se le diagnosticó el asma a la mayoría de los pacientes. Había pacientes con poliposis nasal, ¿no? Entonces, aquí, perdón, el 53,7% eran los que tenían poliposis nasal. La mediana perdón, el promedio de años de diagnóstico era de 38,9 años, ¿no? 25,9% de los pacientes tenían uso crónico de esteroide sistémico y pues también tenían tres o más exacerbaciones en el último año, el 15,3% de los pacientes. Entonces, ¿esto por qué lo ponen o qué traduce y que nosotros tenemos que ver en la discusión? Pues claro que les fue súper bien a los pacientes en este estudio de vida real porque tenían las características que ya teníamos documentadas que eran predictores de buena respuesta para el tratamiento con benralizumab. Y pues bueno, en cuanto a la discusión, para igual no meternos tan a profundidad, los autores pues comparan sus resultados con otros estudios previos de benralizumab, donde pues justo se documentó y la eficacia de este medicamento en un escenario de vida real en pacientes que tenían también algunas comorbilidades, recuerden EPOC, bronquiectasias, comorbilidades cardiovasculares. Y bueno, esto es de bastante valor. ¿Por qué? Porque con esto tenemos evidencia de un escenario de vida real y no en un ensayo clínico aleatorizado controlado con placebo, donde los pacientes están meticulosamente seguidos porque pertenecen a un ensayo clínico. Entonces, bueno, en cuanto a las conclusiones que perfectamente ellos ponen, en un escenario de vida real, demostraron que benralizumab es eficaz en disminuir las exacerbaciones, mejorar la función pulmonar y mejorar el control de asma en los pacientes con asma grave sinofílica a partir de 18 años y sobre todo en pacientes que tienen tres o más exacerbaciones en último año, uso crónico de esteroide sistémico, asma de inicio en edad adulta y además poliposis nasal, ¿no? Entonces, esas son de las conclusiones más importantes y de las limitaciones de este estudio, pues sabemos perfectamente y ellos la ponen aquí también en el artículo, pues es un estudio retrospectivo, ¿no? Al ser un estudio retrospectivo, tú puedes tener ciertas sesgos al momento de estar recolectando los datos por la característica retrospectiva del mismo, ¿no? Pero bueno, es un buen estudio de todas maneras con una buena muestra de pacientes que nos sirve de evidencia para la eficacia de este medicamento en pacientes con asma grave. Pues bueno, espero les haya gustado este artículo, ¿no? Creo que va a ser muy enriquecedor en próximas sesiones hacer esto de manera en vivo, ¿no? Para que se abra la sesión de preguntas y respuestas, la sección de dudas, ¿no? Para que desglosemos más un poco el artículo en caso de tener algunas dudas. Espero les haya gustado. Mi nombre es Joaquín Pimentel y agradezco la invitación de Semica para participar en este Journal Club que espero sea un éxito. Que tengan un excelente día.